Esto es Lo que no ves. Hola a todos, en nuestro ciclo de charlas, hoy tenemos una invitada de lujo. Estamos con Jimena Echagüe y tenemos realmente muchas ganas de platicar con ella. En Observadores Urbanos admiramos muchísimo su trabajo y hemos descubierto al seguirla en este camino que ya se ha forjado una versatilidad y una frescura, un trabajo que nos ha asombrado y que nos ha inspirado muchísimo. Entonces, nos da mucho gusto darle la bienvenida hoy con nosotros a Jimena Echagüe. Jimena, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por tomarte el tiempo para platicar con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que para mí es un placer y entre otras cosas es un placer descubrir y ir conociendo también a otras fotógrafas de calle latinoamericanas, así que es un doble placer. Gracias, Jimena. Y pues bueno, empezar con pregunta, digamos, clásica y obligada, pidiéndote que te presentes, que nos cuentes de ti, de estos inicios en la fotografía que a todos nos da curiosidad, ¿no? ¿Cómo llega la fotografía a nuestra vida? Yo lo que puedo decir es que yo me crié de pequeñita, yo nací en la Argentina, soy argentina, me fui a los 21 años de la Argentina y de ahí he pasado toda mi vida en el exterior, primero en Madrid, luego en Bruselas, ahora estoy en New York y volviendo a mi casa en Bruselas en muy poco tiempo, después de una experiencia magnífica de 3 años en New York. Pero bueno, mi infancia transcurrió en la Argentina. Yo tengo todos mis grandes amigos, mi familia, todos allí. Y yo soy la hija, digamos, mayor de varios hermanos por parte de madre, por parte de padre. Y mi madre y yo, bueno, hemos vivido muchos años solas y juntas. Ella es periodista y yo me crié en la redacción de un periódico. Esto quiere decir que era la Benjamina de ese periódico, en donde hacía falta, por ejemplo, para el dominical del periódico, una modelo para una nota sobre arrugas, y no se les ocurría nada mejor que en vez de hacerlo con una mujer de 60, 60 y pico de años, hacerlo con una nena. Y entonces yo era la modelo. O sea, yo era como un poco la muñeca de todo ese grupo y yo crecí con eso, entre periodistas, entre fotógrafos, entre directores de cine. Había mucha gente en mi familia que se dedicaba a esto, por lo tanto, digamos que no hay mucho misterio. Estaba claro que, pese a que me rebelé como todos los chicos y fui por el lado de la danza y sobre todo de la escultura, yo tallaba piedra. Hasta que a los 21 me fui de la Argentina en unas condiciones bastante complicadas, pues yo fui madre adolescente. Entonces, bueno, esa cosa del deseo y yo me voy a expresar y voy a hacer lo que quiera en la vida se me cortó así como de una manera muy tajante. Y encima emigré, me fui a vivir a Madrid. Ahí fue cuando tuve que dejar la escultura, obviamente, porque trabajar en piedra, cada pieza te lleva meses, si no a veces años. Entonces, bueno, conocí un fotógrafo, empecé a trabajar con él en su estudio, un fotoperiodista, y bueno, me pasé 13 años de mi vida trabajando ahí. Era otra forma de trabajar, ¿no? No existía la tecnología digital y trabajaba en laboratorio, en la cámara oscura, el cuarto oscuro. Era muy mágico. Nosotros nos dedicábamos en ese momento, yo aprendí el oficio ahí, o sea, yo no tengo una formación más que la del oficio, ¿no? La del trabajar el día a día. Y empecé haciendo todo lo que era la parte de producción, la parte de arreglar y poner el jamoncito de tal manera, con el tomatito, o sea, todo eso lo hice y no me gustaba nada, o sea, ni la fotografía publicitaria, que era lo que más se hacía,
estábamos hablando de la época de la posmovida, ¿no? O sea, Madrid era una fiesta realmente. En realidad no disfrutaba mucho con eso, pero bueno, tuve la suerte de que me pusieran en las manos mi primer cámara y a partir de ahí yo empecé a salir a la calle y a hacer algo que después, con el tiempo, con los años, conocí que ya tenía un nombre, que era fotografía de calle. Yo, por supuesto, que era una gran admiradora de los clásicos, Cartier-Bresson y todos estos, pero no conocía el término realmente. Para mí era más documental, ¿no? Y lo maravilloso fue que ya viviendo en Bruselas, yo me fui a Bruselas en 2010, estaba justamente estudiando los clásicos, reviendo, retomando con la fotografía, porque yo tuve 5 años que decidí dejarlo. Cuando dejé esa empresa, digamos, de fotografía, fue como que eso ya no me correspondía más a mí, y otra vez empecé a buscarme a mí misma, pero bueno, la fotografía ya me había ganado, ya estaba, ¿no? No tenía la cámara, no tenía nada, pero volví a empezar en 2010. Y ahí fue cuando, buscando, encuentro que había un término, y que lo que yo había hecho y lo que yo quería volver a hacer y continuar e investigar era street photography, fotografía de calle. Y ahí empezó de verdad el compromiso a full. Entre otras cosas porque mis hijos ya eran grandes y porque tuve la suerte de poder permitírmelo y bueno, uno hace la fotografía por pasión, no por dinero, porque si no estaríamos todos, bueno, ya lo sabemos. Así que espero con esto poder contarte un poco, pero hoy te puedo decir que la fotografía es el motor de mi vida. Ya va más allá de la cámara. Yo sigo haciendo fotos sin cámara, es mi cabeza la que está ahí todo el tiempo, ¿no? 24 horas sobre 24. Qué maravilla. Oye, Jimena, y bueno, obviamente ya nos estás diciendo que el street es tu mundo, obviamente también el documental, pero ¿hay algún otro género que hayas practicado o que te haya inspirado? A mí personalmente, lo documental, por supuesto, muchísimo, desde una perspectiva bastante personal, con los temas que a mí particularmente me preocupan, no por mí misma, sino a nivel social, ¿no? Y la street. He empezado a trabajar el retrato, pero no porque yo quisiera, y de una forma en la que tampoco me gustó, que es a partir de esta pandemia, que es el self-portrait, ¿no? El autorretrato, creo que se dice. Pero no, yo creo que con esto tengo más que suficiente en mi vida como para seguir indagando en otras disciplinas. Yo lo que quiero es crecer en lo que hago y no seguir sumándome de cosas, ¿no? Esta serie que hiciste de autorretratos es magnífica, ¿no? ¿No te quedas como de seguirle o sea, obviamente no es cambiar una cosa por la otra, sino es abrir una puerta y tal vez querer seguir un poco por ahí? Mira, estamos todavía viviendo la pandemia, ¿no? Yo no sé qué puede pasar después. Quizás se abre más adelante una puerta. Hoy por hoy yo te puedo decir que ese es un producto de la depresión, el encontrarte muy, muy solo, porque es cierto que nadie podía ver a nadie, pero además yo estaba muy lejos de mi familia, muy lejos de mis hijos, muy lejos de mi madre. Vivo solamente con mi marido, que por diversas razones yo a él no lo puedo fotografiar, entonces no tenía otra. Sí es cierto que de entrada probé entre mis cámaras tengo una cuyo tele es un 500 milímetros, yo vivo en un piso muy alto, tengo una vista muy, muy linda de Manhattan. Y entonces empecé a mirar para abajo y como la gente no podía salir a la calle y estamos en verano, salían a las terrazas, todo tipo de terrazas, incluso improvisadas, tejados, lo que sea, a tomar el sol. Ese fue el primer tema. Pero aún así no era, un 500 era poco. Tampoco me gustaba la composición. Y entonces nació esto como producto de la desesperación. La verdad es que fue, sobre todo me ocurría por las noches, ¿no? Cuando me iba a dormir y me iba al baño a lavarme los dientes, decía,
me miraba en el espejo y decía, pero estás muy mal. Y entonces me registraba a mí misma. Ahí empecé a hacerme fotos a mí misma como para ver quién era esa persona que estaba del otro lado, ¿no? Yo dialogo mucho con mis imágenes, con mis fotos. Cuando yo hago una foto de alguien, en general lo que suelo descubrir es que estoy de alguien totalmente desconocido en la calle, ¿no? Que lo que estoy mostrando es algo que tiene mucho que ver conmigo y con el estado anímico del momento que yo tengo. Entonces pretendí hacer lo mismo a través de los self-portraits. Y así nació. Entonces, ese estímulo, bien y mal entendido estímulo, porque es una cagada que estemos en medio de una pandemia, perdón la expresión, pero ese estímulo no sé si lo voy a seguir teniendo. Claro, entiendo. Hoy por hoy, si ahora me dices, por ejemplo, ese trabajo me lo han pedido, incluso va a viajar por Europa, y a veces me digo a mí misma, bueno, deberías completar un poquito más. No se me cae una idea. Sí. Me saturó. Ujú. Es lo que pasa, ¿no? Bueno, ahorita que estamos encerrados, como que empiezas a descubrirte en otros términos, pero pues ya que puedes salir o que empiezas a ver otras cosas, también como que vuelves a que eras, ¿no? Claro, incluso por inercia necesitas volver a lo que eras, ¿no? Entonces ese estímulo ya no es tal. Aquí por lo menos ya podemos salir a la calle. Mi preocupación era cómo iba a ser para continuar con mi street, con gente, cuando a mí lo que me interesa es el alma humana, es tratar de rescatar algo que uno en una conversación con otro, mirándolo al otro, quizá no lo descubre, pero con la cámara sí. Y cuando la gente va toda enmascarada, eso lo pierdes. Entonces, ¿cómo es recuperar, ¿no?, ese diálogo en la calle? Es ahora, en realidad, mi mayor preocupación, más que ver cómo sigo mostrándome a mí misma, ¿no? Es como... ¡oh! Sí, ahora el otro día platicábamos de cómo la gente ahorita con todo el cubreboca, la mascarilla, todo, como que con la cámara aún se sienten, o no sé si ahora más, como atacados o así a la defensiva. Un día que salimos las tres a tomar fotos y veíamos eso en la gente y nos sorprendió porque dijimos, ¿cómo a pesar de que están todos cubiertos, se sienten como expuestos o atacados? No sé si es por la misma, porque estuvieron encerrados o no sé, hay algo que los Hay hace... una vulnerabilidad, ¿no es cierto? Pero no solo por parte de ellos, también por parte nuestra. Uno cuando está trabajando en la calle y con su cámara y ve la situación, naturalmente se tira hacia ellos, se tira hacia la situación. Hoy uno tiene más miedo, tiene más recaudos, entonces es como que todos tenemos que recomponernos, ¿no? De alguna manera. Ándale, se va viendo como un ciclo de energía, ¿no? Miedo, Total. amor o lo que sea, y lo ves reflejado tanto en la gente independiente en ti, ¿no? Ellos también lo ven en ti. Entonces sí es diferente ahorita la fotografía de calle. Incluso Sí. los límites que uno se pone, supongo. ¿O tú qué opinas al respecto? Bueno, en mi caso yo soy medio kamikaze, soy un poco loca con eso, porque en el momento, o sea, yo soy a ver cómo te podría explicar, cuando yo salgo a hacer fotos, que en general es casi todos los días, yo dejo de ser yo. Yo tengo una mirada muy particular en ese momento, mezclo lo micro y lo macro, entro en un estado, como si te dijera, en una especie de dimensión diferente, ¿no? Para mí es un trabajo de meditación, incluso. Entonces, pierdo todos estos conceptos. Por lo tanto, yo me puedo seguir tirando encima de mis personajes y después lo padezco y después me siento culpable. O sea, en realidad el problema viene después. Es cuando digo, ahora acabás de pillar el corona, por ejemplo, ¿no? Y empieza la paranoia. Pero en ese momento mismo no me doy cuenta. Lo que sí me doy cuenta es que las reacciones no son las mismas, la gente está mucho más agresiva
y mucho más pendiente de lo que pasa alrededor, pero sobre todo para mantener la distancia. Ujú. Sí, Es- exactamente. Y, por ejemplo, en esta salir y pillar esos momentos, ¿tú tienes algunos objetos o situaciones o tipos de momento favoritos de observación? ¿O no? yo, Ese tipo de situaciones que son como un imán para ti, ¿o no? ¿O vas sí, lo hay, lo hay. Así hubiera muchísima gente y yo estuviera trabajando con capas, por ejemplo, lo que siempre busco es algo que tiene que ver con la individualidad de alguno de esos personajes, no de todos, de algunos, que es como que lo separo del resto, aunque estén todos, incluso en foco, y de ahí lo que intento es tratar de captar ese gesto, ese algo que lo hace diferente a los demás y que de alguna manera muestra algo que tiene que ver con su alma, podríamos decir, con cómo se siente, cómo... Entonces, sobre todo lo que yo te podría decir que rescato es eso, es la individualidad, que se puede manifestar en una expresión y que solo podemos captar con la cámara en una foto, ese instante particular, ¿no es cierto? Entonces, en grandes ciudades donde pasan mucha gente a la vez en un mismo lugar, ese detalle es lo que yo busco, que es esa soledad, que tiene que ver con la mía propia, obviamente. Sí, yo veo mucho eso en tus fotos. Hay un ente, un personaje, algo que resalta de entre el resto. Y yo pienso, es increíble, ¿no? Porque puedes ver un montón de gente, pero sabes que el foco está ahí. O sea, aunque esté todo nítido, te lleva, bueno, tú nos guías con la fotografía a ese personaje, a ese momento, a ese sentimiento, a esa situación. Pues es magnífico. Ahora, qué interesante, ¿no? Esos procesos, digamos que no soy la única, es muchísimos, pero muchísimos fotógrafos lo tienen, porque en realidad cuando uno va por ello, uno no es consciente que va por ello, porque como decía antes, hay una especie de sexto sentido en esto. Es después, cuando uno ve el material, que descubre, mira que era lo que también me estaba pasando a mí, que reflejé esto, que me interesó este gesto y no aquel otro, ¿no? ¿No les pasa eso también de alguna en manera? retrospectiva, ¿no? Vemos fotos que hicimos hace unos años y nos acordamos de lo que estábamos viviendo y hay una similitud, ¿no? Es realmente un retrato de nuestro estado de ánimo o de la situación personal o lo que traíamos dentro de nosotros en ese momento. ¿Sí? O Eso es sea, parte de la magia de la fotografía, ¿no es cierto? Sí. O que ves fotos también y tomaste un montón y piensas que una es la que te salió increíble, pero luego empiezas a ver otras y te gusta más la otra, o si sientes más la otra, te apropias más de la otra. Eso está... ¿Habéis visto que eso sucede mucho cuando dejas pasar mucho tiempo, incluso años, y de pronto recuperas fotografías que en su momento no viste porque no era ese estado en el cual tú estabas? Sin Exacto. embargo, hoy por algo las estás viendo, ¿no? Porque somos como seres cíclicos, todo es de alguna manera cíclico. Sí, Entonces justo es como que se tocan dos cuerdas, dos líneas y ¡boom! Y reaparecen imágenes que uno en su momento, por más buenas que fueran, o más interesantes que fueran, no las veía. y no la sentías, ¿no? Es que quizás eso, es que no las sentías, claro. Sí, 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 me ha pasado mucho. seguro. Oye, y en el caso de precisamente de estas situaciones en donde a veces no nos damos cuenta de si tenemos un estilo propio o no. Lo ves incluso después ya que estás viendo las fotos, tú pretendías una cosa, pero el resultado cuando ves tus fotos
te sorprende, ¿no? Pero ¿se puede trabajar como un estilo propio? O sea, que digas, yo tengo que hacer esto con tales características. Se puede hacer o qué es lo que tú recomiendas, Jimena? Yo creo que el estilo propio es algo que se va ganando con los años y con la experiencia, ¿sí? Yo dudo mucho que uno pueda plantearse, bueno, a mí me gusta este estilo de fotografía y yo voy a por ello. En general es un descubrimiento de la herramienta, es un descubrimiento de uno mismo, porque para mí, digamos, lo que sí es importante descubrir es qué es lo que tú quieres contar, qué es lo que tú quieres aportar de alguna manera, ¿no? En tu pequeñito granito de arena. Y eso no es algo que uno lo sepa de entrada. No es que porque te compras una nota vas a saber lo que querés contar. Eso es algo que requiere tiempo, requiere práctica, requiere sangre, sudor y lágrimas, y prueba y error. Y de a poco uno va empezando a separar algunas imágenes que siente que son mejores, son más importantes que otras, responden mejor, como quieras llamarlo. Y también con el paso de los años, esas imágenes que tú has ido separando, descubres que sí tienen un estilo, sí tienen una narración común. Pero no es algo que uno pueda forzar, eso es un proceso que lleva tiempo de crecimiento en cuanto a fotógrafo y sobre todo de crecimiento personal. Sí, sí, cierto. ¿Coinciden Sí, con eso? sí, yo creo que a veces es hasta inconsciente, ¿no? Tú tomas fotos, ni siquiera piensas en voy a tomar esto así, 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 porque a veces es tan rápido el momento que no tienes tiempo de analizar qué objetos y qué no. Pero Por supuesto. te vas dando cuenta con el tiempo que tus fotos tienen ciertas características, ciertas cosas que te van identificando. Entonces a veces ya también es como por de ciertas, no, ciertas composiciones, ciertos encuadres. Pero yo a la fecha creo que aún no sé ni cuáles son mis características de fotografía. Yo creo que eso forma parte del proceso de vida. Hay muchas cosas que uno no sabe en cuanto a sí mismo. La fotografía nos sirve muchísimo también como terapia, como elemento terapéutico para conocernos a nosotros mismos, pero nunca nos conocemos 100%, siempre nos sorprendemos de nosotros mismos. Entonces, el estilo propio fotográfico es algo que muchas veces yo escucho amigos y otros colegas que dicen, no, porque tu estilo es muy claro. Y yo me pregunto, ¿y cuál será ese estilo claro que ven que yo no lo veo? ¿No? Sí, dan ganas de que te lo describan. A ver, dime qué es lo que ves, Claro. ¿no? En mis fotos. Personalmente yo me considero una persona sumamente ecléctica. Por lo tanto, para mí es imposible encontrar un estilo en mis fotos. No, no puedo. Sí me sirve porque amo la fotografía, porque lo necesito, realmente la necesito, pero me sirve para ir descubriendo. Ahora, Es que es that's como, all. ajá, como lo dices justamente, que retratas el exterior, pero al mismo tiempo es un retrato de tu interior, ¿no? O sea, es reflejo de ti lo que estás Completamente, retratando afuera. tal cual. ¿Hay alguna foto ahorita que pudiéramos platicar sobre ella, que nos cuentes un poquito? Bueno, en sí mismo esta foto es una de las poquitas que hice fuera de el marco por el cual yo había ido a la India. Yo amo la India, he ido muchísimas veces, muchos años, cada vez que puedo allí estoy. Y además de todo, después descubrí a dos grandes fotógrafos que para mí son mis grandes maestros, que son los hermanos Vinit y Rohit Bora. Y yo fui a trabajar con ellos y con otros fotógrafos también todos maravillosos. Éramos un grupo pequeñito en Allahabad para cubrir lo que era el Kumbh Mela del 2019, el año pasado.
Kumbh Mela es una de las mayores, no sé si saben, una de las mayores gatherings, reuniones de gentes, hinduismo, ¿no es cierto?, donde va gente de todos lados para, bueno, un montón de fines, pero fundamentalmente como para liberarse del ciclo del samsara, que es el ciclo de la vida, muerte, de la reencarnación. Entonces, bueno, todo esto es una cosa muy, muy, y es un fenómeno en sí mismo. Entonces, para poder llegar a Allahabad, yo pasé primero unos días en Varanasi, que es una ciudad, la ciudad más sagrada del mundo, que adoro, y bueno, y en esos 4 o 5 días que estuve ahí, me iba al amanecer a ver cuando la gente sale a bañarse en el río, en el Ganges, se lavan la cabeza en el río, se lavan los dientes, o sea, todo, ¿no? Hacen sus prayers, sus ceremonias en el río, o sea, el río hace todo, es parte de todo, es parte del ADN de los hinduistas, los ríos sagrados. Y bueno, y esta fue una situación que veía a esa mujer mientras se lavaba el pelo y esperé, por supuesto, el momento en el que el búfalo, digamos, apareciera. Los búfalos conviven contigo, las vacas conviven contigo, porque además son sagradas. Entonces fue esperar, no sé cuánto tiempo habré esperado, tampoco muchísimo, ponle que 20 minutos hasta tener a la mujer y la vaca como si fueran la misma altura. Luego tengo otras versiones en que la mujer es como que está parada encima de la vaca, o sea, eso es toda una secuencia, de la cual la única que publiqué fue esta. Y para mí, sobre todo, tiene esa carga emocional de estar en el sitio del mundo que amo, que es la India y en particular Varanasi, ¿no? Pero en sí el proceso ha sido eso, como suele suceder, cuando en muchos casos uno encuentra un buen background, un buen fondo, y dice, bueno, aquí podrían desarrollarse cosas, y bueno, por ahí te pasas 3 horas, 5 horas, o vuelves y sigues esperando a que suceda algo que pueda comulgar con ese fondo que a ti por algo te llamó la atención. En este caso el fondo era la mujer que se estaba lavando el pelo. Y ahora que pienso, Jimena, cuando tú ves tus fotos, ya sean las tuyas o las de alguien más, ¿qué es lo que tú crees que hace una foto magistral? O sea, porque hay fotos buenas, hay muchas, pero fotos magistrales son realmente pocas, ¿no? ¿Y cuál sería ese ingrediente? Todos de alguna manera sabemos que para que una foto sea magistral tiene que reunir una serie de elementos, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que tienen que estar en juego, como la luz, la composición, la forma, la textura, los colores. Y todos esos tienen que funcionar muy bien entre ellos, ¿no? Pero para mí, personalmente, además de todo esto, una foto magistral te traslada, te mete de lleno en ese momento, digamos, en esa historia congelada. Es como que habla directamente a tus emociones, por eso se transforma en una foto fuera de lo común. Entonces, no es solamente que la composición y la luz sea perfecta, sino que tiene que haber, o sea, algo que te clave acá. Pero bueno, convengamos que si tenemos que resumir en esto, lo que la hace magistral no es solamente que esté técnicamente correcta, sino que transmita algo que te produzca una emoción profunda, ¿no? En un sentido o en otro, no es que te vayas a poner a llorar, pero una emoción, ¿no? Sí, puede ser muy feliz, muy triste, hasta enojo, algo. Yo creo que así es todo el arte. Bueno, yo Tal cual. pienso. O sea, una película, un libro, una canción, cuando la sientes, cuando está bonito el ritmo, y aparte te transmite, te proyectas en otro lugar o en otra situación o en un momento de tu vida, uy,
ya es una canción buena para ti, ¿no? Tal cual, lo mismo. Y volviendo un poquito también a lo que hablábamos antes de, digamos, ciertos estímulos o cosas como para hacer una buena fotografía o como para ayudar a alguien a que crezca fotográficamente, tiene que escuchar música, tiene que leer, tiene que bailar, tiene que ver cine, porque todo eso, nosotros somos esponjas toda nuestra vida. Claro. Todo eso es lo que te va quedando y gracias a todo eso vas formando tu propia mirada. Uh-huh. Totalmente, Inclu- tenemos que aprender a ver más allá de nuestro ombligo, ¿no? Es yo lo que digo, por ejemplo, en arquitectura igual, cuando me dicen mis alumnos, ¿qué estudiamos? Ve otra cosa que no sea arquitectura, sal y ve buen cine, nútrete de arte, de historia, conoce, porque si seguimos viéndonos el ombligo y nada más leyendo libros de arquitectura y viendo fotografías de arquitectura, pues no vamos a ver muy lejos, ¿no? La perspectiva se alcanza cuando nos dejamos de ver el ombligo. Totalmente. Se acaba la creatividad. ¿Se acaba? O sea, tal El cual. mundo te rebasa. Y Seguro. en este caso, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Hay algo que tengas una influencia para tu trabajo? Uf, muchísimas. Yo personalmente tengo muchísimas influencias. Fundamentalmente mi propia experiencia de vida, ¿no? Eso es, creo que para todos de alguna manera es lo mismo. Pero lo que decíamos, la influencia del cine, del teatro, de la literatura, de la música, todo eso influye en lo que yo fotografío, a la hora de fotografiar, y influencia muchísimo mi propio estado anímico del momento. Esas son las influencias, digamos, personales, ¿no? Luego también a nivel de fotografía me han influenciado muchos grandes fotógrafos clásicos, ¿no? Si también es extensible la pregunta a eso. Claro. Y además de los clásicos, no quiero nombrar mucha gente porque siempre me va a quedar corta. Yo amo ver fotografía y amo ver libros de fotografía y amo seguir fotógrafos, pero sí les puedo decir que a mí me marcó mucho, por ejemplo, un libro de The Suffering of Light, de Alex Webb. Ese es un libro que yo lo tengo desde hace varios años y todavía hoy lo sigo estudiando foto a foto. Hablo sola, cuando estoy con el libro, hablo sola con la foto, porque digo, ¿cómo hizo? No puedo, no. O sea, me genera, me despierta pasiones, de verdad. Luego, me pasa lo mismo también con algunos libros o algunas imágenes de Bruce Davidson, particularmente Subway, que es un libro que hizo, creo que no sé si en los 70 o en los 80, ahora no me acuerdo, una maravilla. Luego estoy muy influenciada también, aunque no es mi estilo fotográfico, con la poesía que hacen los hermanos Bora, Rohit y Vinit. Sus imágenes, cada una de ellas son prácticamente poemas de la imagen, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero justamente sí. en la última entrevista, Moisés Levy también los menciona y dijo exactamente lo mismo, que era Lo mismo. Poesía. Es que lo son. También es cierto que vete tú a hacer esa poesía en otro lugar. India es la India, ¿no? Sí. Yo no sé si ni siquiera ellos, si viviendo en otro sitio, No. seguirían haciendo esa misma poesía. En fin, en cualquier caso, sí, son unos grandes. Y esto desde el lado, digamos, si seguimos hablando de street photography, pero luego también me inspiran muchísimo ciertos fotógrafos que hacen más un estilo documental, ¿no? Que va
por supuesto, desde Joseph Kudelka, como creo que casi todo el mundo que lo conoce es un modelo impresionante, o Christophe Agu, que también ha sido, lamentablemente murió hace algunos años, muy joven, pero que ha sido un poeta de la imagen en Francia. Nan Goldin, una magnum photographer muy particular, y que me fascina, ¿no? En fin, yo desde mi eclecticismo les puedo decir que todo me inspira. Pero es que eso está bueno, o sea, es que es lo bonito de la vida, ¿no? Que poder sorprenderte, poder inspirarte e inspirar a otras personas, aunque sea a tus sobrinos, a tus hermanos, o sea, y de todo agarrar algo bueno, algo que te deje para crecer. Música, libros, gente, de todo, experiencias. De eso se trata, ¿no? Es como que no hay mucho más. Los Exactamente. afectos, eso y ya. Sí. Exactamente. Y si no nos agarramos de eso, ¿de qué? Yéndonos más por el lado de la fotografía latinoamericana, es un tema. Es un tema. Sí. ¿Tú qué opinas acerca de la visibilidad que tenemos como fotógrafos en el mundo? ¿Estamos hablando de la fotografía latinoamericana en general o de la fotografía de calle? De calle. Apenas hay visibilidad, muy poca. Pero el problema me parece a mí, si es que podemos mencionarlo como problema, tiene más que ver con que Latinoamérica a nivel fotográfico siempre ha sido documental. Es una región que ha sido muy, muy castigada, muy dañada, cada país con sus propias características, ¿no? Pero siempre ha habido una necesidad de narrar la realidad a partir de la realidad social, ¿no? Las dictaduras, los conflictos sociales, a partir de la fotografía que era y sigue siendo documental. Por lo tanto, no ha habido espacios de creación para la fotografía de calle. Gracias a Dios, ustedes están trabajando en ese sentido y de verdad que eso se aprecia y se agradece un montón. Yo particularmente, les voy a ser muy sinceras, mis años en Europa apenas pensé en la existencia de una fotografía latinoamericana. Por supuesto, conocía a los grandes maestros, ¿no? Eso desde luego, pero no me había planteado o no había tenido esa inquietud de ver, bueno, ¿qué está pasando ahora en la fotografía latinoamericana? Ni hablo de la fotografía de calle, ¿no? Estoy hablando en general. Eso me ocurre a partir de 2017, cuando vengo a vivir a New York, cuya comunidad latina es enorme, es enorme. Entonces ahí fue cuando dije, pero ¿qué está pasando? O sea, y entre otras cosas porque también, bueno, soy parte de Women Street Photographers y entonces a veces he trabajado como jurada, colaborando, ¿no? O sea, eso no es un colectivo. Pero entonces viendo, por ejemplo, la gente que presenta sus trabajos, no veía ningún González, ningún Gómez, ningún Pérez, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿No? Y ahí fue, claro, y entonces eso es lo que me llevó a empezar a buscar por internet y bueno, y dar con Latam, por ejemplo, con fotógrafas latinoamericanas. Ahí es cuando digo, ok, seguimos en la misma, se sigue hablando de, digamos, de una fotografía social documental, mucho, y de ahí se pasa, en algunos casos, a una fotografía más personal, donde se juega mucho con lo que sería el equivalente al realismo mágico literario en la fotografía. Y ahora también estoy trabajando en ello con otra gente, bueno, con Fernanda Pineda, que es colombiana, país por país, viendo cómo se está gestando, digamos, un tipo de fotografía que ya no es social documental,
tampoco tiene nada que ver con la street, pero sí tiene que ver con cierto egocentrismo, quizás es una mirada como hacia uno mismo, una realidad particular, en fin, es largo, pero si hablamos de street, nada, muy poco. Yo por lo menos, quizá soy un ignorante, he buscado y veo muy poco. En mi propio país, Argentina, bueno, hay que yo conozca 2 o 3 grupos de street photography y que yo sepa, ninguno tiene una mujer. Wow. Espero que si esto sale y estoy equivocada, alguien me diga, no, mira, te equivocas, tenemos una, tenemos 2, pero esa es la realidad. Por ejemplo, ¿qué sigue entonces? O sea, para los que practicamos foto de calle en Latinoamérica, a mí me pasó algo parecido. Yo después de vivir muchos años en Canadá, Sí, estar de vuelta y ver eso, ¿no? De que la foto de calle latinoamericana sí existe, pero tiene muy poca visibilidad. Y justamente antes de crear esto de observadores urbanos era como la pregunta, y sonará un poco agresivo, ¿no? Pero era esa la pregunta que me venía a la cabeza. ¿Es que acaso tenemos que esperar a que nos volteen a ver o más bien generar nosotros nuestras propias vitrinas, ¿no? Que fue así como surgió Observadores Urbanos, ¿no? Decir, claro. ¿por qué estamos esperando que los grandes grupos de fotógrafos de calle que tienen gente talentosísima y fotógrafos que admiramos muchísimo, pues siguen haciendo su vida, nosotros lo seguimos mirando hacia arriba y con toda la admiración, nos volteen a ver, o más bien nosotros decir, bueno, nosotros también, o sea, América Latina, por Dios, es un mundo de gente y pues no necesitamos que nos volteen a ver, más bien nosotros nos hacemos nuestra propia vitrina y si quieren voltear a ver, súper, y si no, pues entre nosotros mismos podemos alimentarnos y podemos crecer juntos, ¿no? Entonces, ¿qué seguiría? Yo tengo una pregunta, y creo que sé de alguna manera la respuesta porque estamos más o menos en la misma en eso. ¿Por qué en la fotografía de calle empiezan a ver ahora más mujeres? En los colectivos empezamos a salir. ¿Fue porque un día se dieron cuenta de que no había mujeres o porque nosotras dijimos, hasta acá llegamos? Así es. Fue que Lo mismo va a pasar. de la unión. Es Claro. que es dejar de esperar a que te lancen una cuerda para subir, ¿no? Es construir tu propia escalera. Exacto. Yo coincido totalmente con eso. Sí. Entonces, sí, y en este caso, bueno, en cuanto a la fotografía de calle, y corríjanme si me equivoco, me parece que todavía no es algo que esté muy desarrollado, que entonces también, paralelamente, además de hacerla conocer al mundo, y que esa es nuestra responsabilidad, también hay que crear escuela, también hay que ayudar a descubrirla dentro de nuestra propia región, ¿no es cierto? Totalmente. Y eso es lo que ustedes, como observadores urbanos, están haciendo. Y eso es muy valioso, muy, muy valioso. Empezar a dar workshops, charlas. Eso es lo que, cuando yo me puse a buscar desde aquí fotografía latinoamericana de calle, no encontré, pero sí encontré a la TAM, que hay de todo. Y ellas, bueno, nos empezamos a hablar, nos terminamos haciéndonos muy amigas y luego ellas me invitaron a su primer congreso de fotógrafas latinoamericanas, donde tuve una exposición, di una charla, hice un workshop de street photography. Ese workshop yo no me lo voy a olvidar más porque no sabía lo que es. Era como eso, estar como con niños que les está mostrando algo nuevo. Entonces, la gratificación no solo de ellos, sino mía personal, de ver en tan poco tiempo la evolución, el descubrimiento de que esta herramienta que yo tenía, que es mi cámara, también me permite hacer otro tipo de fotografía, que es en este caso la street. Es de una riqueza maravillosa. Entonces,
para salir al mundo, primero tenemos que también tener una escuela. Y seguro, y van a ir saliendo, van a ir creciendo, va a haber nueva gente que se interese, ¿no? Seguro. Sí, como con ese tema de esta participación que has tenido tan activa con varios colectivos y diferentes, además, con perfiles muy diferentes. O sea, ¿qué más nos puedes contar? A mí eso se me hace súper interesante, ¿no? Lo que has estado haciendo. Completamente diferente, pero siempre hay un punto en común en estas Claro. cosas, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos antes respecto a fotógrafas latinoamericanas. Yo no formo parte de fotógrafas latinoamericanas, son mis amigas. Lo que yo hago es justamente lo que yo les propuse, es que la fotografía latinoamericana se vea en el mundo. Entonces, desde mi muy pequeñita persona, todo lo que yo pueda aportar está bien. O sea, en este caso, por ejemplo, ahora el 28 de agosto se termina la convocatoria para una exposición que vamos a tener en París. Entonces, bueno, empezamos por París, después seguramente iremos a Bélgica, después incluso Asia, o sea, iremos moviendo. La idea es empezar como a crear, ¿se podría llamar una imagen de marca? Fotógrafas latinoamericanas, fotografías. Bueno, eso mismo me encantaría que ocurra con las fotógrafas latinoamericanas, pero yo en su momento no lo encontré fotógrafas. Claro. ¿No? Punto. Luego, con Women Street Photographers, mi parte es esa, es buscar festivales, galerías, eventos, sitios en los cuales se pueda alrededor del mundo mostrar la fotografía, en este caso sí de calle, de mujeres del mundo, ¿no? Todas unidas como... Bueno, de hecho eso está funcionando súper bien y además le da también la posibilidad a gente que, porque todo esto, ahora iba a hablar de Asia, pero si lo miramos, también es de alguna manera también lo que puede pasar en Latinoamérica. O sea, hoy por hoy, ¿cómo haces para que se conozca tu trabajo? En un mundo terriblemente globalizado y donde la fotografía ha pasado a ser un deporte de masas. Pues tienes que tener los medios como para participar en los concursos internacionales, que viajar para que se vea tu portfolio, y ir a los portfolio reviews, estar en los festivales. No a todo el mundo se puede permitir eso. Es muy poca gente la que se puede permitir eso. Entonces se queda como, ¿no?, reducida, por más excelente fotografía que haga, si no tenés los medios. Nadie va a venir a tocar tu puerta hoy. Eso antes no era así, hoy es así. Hoy nos manejamos de esta manera, hoy son las redes sociales, en fin. Y todo esto cuesta dinero. Hasta una buena cámara cuesta dinero. Sí. Entonces, ahora vuelvo a lo que decía antes de Women Street Photographers. A nosotras nos produce muchísimo placer cuando de pronto hay una fotógrafa en un sitio perdido en Asia que tiene la posibilidad a través, digo Asia como podría ser cualquier sitio, ¿no? Pero que tiene la posibilidad a través de Women Street Photographers de mostrar su trabajo, ser reconocida, de tener su exposición que va girando por el mundo, ¿no? No sola, pero colectivo. O ahora con el programa de residencia que hacemos una vez por año, invitar a alguien que de otra manera jamás en su vida se hubiera podido permitir pagarse un billete y pasarse 2 semanas en New York solamente para hacer fotografía. Y además, como paréntesis y anuncio que me encantó ver a Sonia Madrigal como una de las finalistas. Sí, Es sí, una súper fotógrafa sí. y me dio realmente mucho, mucho gusto verla ahí entre las finalistas. Imagínate, a mí también fue como, sí, empieza, ¿ves? Estas cosas, o sea, es lento, el proceso es lento, pero bueno, unidas vamos, ¿no? Empezando a caminar un camino, seguro que sí, y va a funcionar. Es el momento de hacerlo. Una de las últimas preguntas, Jimena. Como observadores urbanos que somos,
¿Tú consideras que tenemos un compromiso social? A ver, yo no puedo hablar por los demás. Yo puedo decir que cuando yo siento que tengo un compromiso social es cuando trabajo en mis proyectos documentales. Fundamentalmente tiene que ver con eso, y mis proyectos documentales en general siempre se han basado en lo mismo, que es un tema que a mí me parece muy, muy preocupante, que tiene que ver con la inmigración. Empezó en Europa y bueno, y ahora he continuado aquí en Estados Unidos, completamente diferente, pero siempre hablamos de lo mismo, la gente migra. Es nuestra naturaleza. Para mí, ahí sí hay un compromiso social, hay una necesidad de ayudar a la gente a mirar quizá de otra manera ciertos temas. Ahora, en la fotografía de calle no lo llamaría compromiso social, en mi caso por lo menos. Yo lo que intento es reflejar la realidad del momento, que podría ser considerado testimonial quizá, testimonial de una época, pero eso no es un compromiso social. Eso es un testimonio. Yo no pretendo cambiar nada con mi fotografía, que además particularmente, bueno, yo soy un poco irónica con mi fotografía, me encantan los absurdos, ¿no? Las contradicciones. Bueno, lo único que puedo estar haciendo como mucho es reflejar parte de una realidad de una época, no más que eso. Entonces ahí no hablo de un compromiso social. No. Pero bueno, quizás estoy equivocada. ¿Cómo es para ustedes? Yo creo que sí es algo personal y es algo que cada quien se impone o no, finalmente, ¿no? O que descubres esa vocación en tu trabajo sin querer, ¿no? Finalmente, ha habido fotografías de calle que han sacudido, ¿no? Y que han lanzado un mensaje sin querer, tal vez sin que fuera esa la intención, han sacudido y han lanzado un mensaje fuerte. Y bueno, ahí hubo. ¿Y no te parece que quizá cuando ocurre eso es porque en realidad la brecha o la línea que hay entre lo que es la fotografía documental y la fotografía de calle es muy pequeña? Que quizá están permanentemente, ¿no? En alguna medida rozándose, claro. Es que tal vez es mucha necedad de nuestra parte querer siempre poner líneas a las cosas, ¿no? Finalmente, entre la fotografía de calle y la documental, incluso el fotoperiodismo, las líneas son demasiado ambiguas a veces. Seguro. Y querer coincido. Que sean líneas rectas y claras es un gran error, ¿no? El ponerle un pero a una fotografía porque no sabemos si es realmente foto de calle, aunque es una foto buena, querer encajarla en una etiqueta o en una caja que tiene que caber ahí. Condición humana, ¿no? Digamos, la diferencia obviamente básica es que la fotografía de calle es instintiva, tú no sabes con qué te vas a encontrar. Vas como el cazador que busca su presa, pero que no sabe cuál va a ser. Mientras que en la documental en general hay un trabajo previo de investigación, ¿no? Pero que tú vayas a cazar tu presa o a ver con qué me encuentro, o a pescar, como se dice, depende del tipo de approach que tengas con el otro en tu fotografía, te encontrás con muchas situaciones que pasan a ser documental, que lo son, ¿no? Sí, como dices, puedes terminar haciendo una foto documental o una foto que tú dices es de calle y otro lo puede ver como, esta foto dice algo sobre la situación y tiene un propósito social. Y tú ni en cuenta, ¿no? Pero depende Tal de cual. Muchos WordPress han salido así. Sí. También, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Oye, Jimena, y pues para terminar, yo quisiera
que nos volvieras a platicar de esta vez que terminaste tomando fotos en la Basílica en México y me parece una anécdota buenísima y además el resultado de las fotos, también me encantó, ¿no? Ya conociendo la anécdota todavía más. Pero tú quieres que yo te cuente esa anécdota, porque fueron 6 horas en México, DF. Yo había estado de chiquita, fui con mi mamá justamente. Ella iba a cubrir un... Lee Strasberg, daba un seminario, un workshop en México, lo que en aquel momento se llamaba el DF. Sí, claro. Yo lo sigo llamando el DF, no Yo puedo también, salir de ahí. yo nací en el DF, no puedo llamarle Ciudad de México. Ok, bien, bueno, bien. Así que mi madre me ofreció ir con ella, fue la primera vez que salgo del país, de Argentina, 12 horas de vuelo acompañando a mi mamá. Yo sabía muy bien quién era Lee Strasberg, por supuesto, o sea que era como wow. Y estuvimos una semana, al segundo día de pasear por el DF, Chapultepec, Taxco, Cuernavaca, me moría de sed, hacía mucho calor, me tomo un zumo y me cayó muy mal. Así que solo estuve 2 días, el resto en cama en el hotel. No pude salir. No. Entonces me quedé todos estos años, hasta este año, diciendo yo tengo que volver, yo quiero volver. Y no tenía el momento, no tenía la oportunidad, entonces como me fui a Buenos Aires a visitar a mi familia, lo hice a posta como para tener una stopover larga en el DF. Mandé todas mis cosas, pero me escapé del aeropuerto. Había hablado con una amiga que conocía a alguien que me podía hacer de chofer, que me iba a buscar ahí, me dejaba en pleno centro y después me volvía a pasar a buscar y me llevaba otra vez. Pues la cosa es que enloquecí, me tomé, no tenía ni siquiera la tarjeta para subirme al autobús, y bueno, la gente me empezó, fui invitada a todo, en todos lados, me fui a la Basílica, estuve haciendo fotos en la Basílica, se me pasaba el tiempo, en fin, fue como muy, yo estaba eufórica y sin mirar el reloj, porque yo no me quería ir de ahí. Bueno, la cosa es que cuando finalmente tengo que volver, además mi marido me estaba llamando y diciendo, estás en el aeropuerto, ¿no? No, pero ya estoy. Bueno, y se empezó a volver loco diciendo, vas a perder el vuelo, vas a perder el vuelo. Y a todo esto me llama la persona que me hacía de remisero para decirme, no puedo ir. Entonces, no puedo ir, hay un atasco enorme, no me dejan salir de la oficina, bueno, no sé, y yo no tenía dinero. No tenía nada de dinero para tomarme ni siquiera un taxi. Fue una experiencia muy loca, muy loca, muy loca, muy loca, muy loca. Y finalmente conseguí que un taxi me tenía nada, o sea, ni para un café me parece. Pero bueno, conseguí que me llevaran al aeropuerto. Llegué finalmente a tomar ese vuelo, enferma ya, totalmente loca, pero ¿qué me pasó con lo del DF? Que fue tan cortito y tan maravilloso, tan fuerte, tan hectic, que ahora me quedé con más ganas. Muy bien. Pues ya te estamos esperando, ¿eh? Por favor, no iré Ya desde acá. tienes chofer y todo aquí, mira, presentes. Mira, lo del chofer ya no me lo creo más. No, lo que sí, obviamente ya no me da tiempo para ir desde acá, porque mi idea era poder ir antes de ir a pasar una semana, pero la pandemia ya nos jodió todos los... Así que una vez que pase esto, iré desde Europa, por supuesto, pero es una cuenta pendiente y me encantará reunirme con todas ustedes. Bueno, Sí, aquí te vamos a estar esperando y felices de la vida. En fin. muchas gracias. Bueno, ha sido un verdadero placer y bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Te mandamos abrazos. Gracias. Un abrazo enorme para ustedes, chicas. Gracias. Cuídense mucho. Invitación. También. Nos veremos, espero que sea pronto. Esperemos que sí. Sí. Cuídense mucho y gracias por esto. Gracias a ti, un abrazote. Un abrazo. Bye. Chao.
Esto es Lo que no ves.